Jorge, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte por aquí. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo y con toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de plataformas de podcast. Sí, sí, estamos muy emocionados. Ya van varias entrevistas que hacemos y la verdad es que he encontrado, por un lado, he encontrado algo que a mí me hacía falta de información y creo que para muchos ha sido interesante pues documentar un poco lo que ha sucedido en Guadalajara y bueno, ya me he dado la tarea de estar documentando de otros estados, entonces bueno, aquí estamos. Muchas gracias, César. Es un gusto estar contigo. Pues Jorge, platícame, ¿qué fue lo que te llevó al diseño? ¿Cuál fue el inicio de esto? Híjole, no sabría decírtelo a ciencia cierta. Fíjate que desde que yo estaba en la secundaria, como que tenía esa vocación de... No sabía si arquitectura, no sabía si diseño gráfico industrial, pero sí sabía que era algo relacionado un poco con esa parte del mundo, que después me di cuenta que era el cual, ¿no? Arte, arquitectura y diseño, sin saberlo desde chavito, por ahí andaba como en esos menesteres. Me tocó, por buena suerte, el taller técnico, la secundaria técnica de dibujo industrial. Entonces ahí un poquito aprendí a manejar instrumentos de dibujo, estilógrafos, y el profe, me acuerdo muy bien, que decía que pues, tenía cierta habilidad con eso y eso me motivó mucho y entonces, pues ahora sí que me gusta esa parte, ¿no? Todavía en la prepa también me metí al área justamente de artes. Yo tenía muy claro que era arquitectura. Eso era como lo que yo quería estudiar desde la secundaria, ¿no? Y tengo un buen amigo, se llama Hugo Olivares, que es mayor que yo y él estudiaba diseño. Y entonces desde que yo veía sus trabajos, me platicaba un poco qué es lo que hacía y como que me metí la espinita del diseño gráfico. Tanto que ya en mi último semestre de la prepa, pues ya estaba seguro de que iba a hacer diseño. No sé cuál fue el punto exacto, pero creo que por ahí, entre Hugo, entre las personas más que yo conocía que les gustaba el diseño, mi hermano, él estudió mercadotecnia, pero siempre tuvo también mucha habilidad, mucha facilidad para el diseño. Entonces también como que me inspiró un poquito en eso y bueno, aquí estamos después de... Que yo creo que si tu hermano estudió marketing, seguramente, no sé, a lo mejor no estoy aventurando, pero creo que le gustaba el marketing por el lado creativo, no tanto el marketing por el lado numérico. Exacto. Porque, sí, bueno, existe este perfil en el marketing, de licenciatura o sí, de licenciatura. Yo estudié diseño gráfico, después hice un posgrado en marketing. Entonces, Compartimos esa parte yo también. pude identificar estos perfiles que sí existen los muy numéricos, no sé, que a lo mejor vienen de estudiar finanzas y luego se van a marketing, o que están a lo mejor en contaduría y luego se van a marketing, que son súper numéricos, ¿no? Y estamos, a lo mejor los que estudiamos diseño y luego nos fuimos al marketing, que estamos más enfocados en la creatividad, la publicidad, cómo hacer más contundente el diseño. Entonces, yo identifico esos, y si mi hermano estudió eso, la imagino que por el lado creativo. Un poco como esta parte de la estrategia, ¿no? O sea, como de... Sí, el diseño tiene que ver con la parte plástica, más estética y plástica, pero también con la parte de la estrategia y va completamente ligado al mercado técnico. Entonces, también por ahí creo que fue como ese punto a favor y pues bueno, así entramos en el año 2001 a estudiar diseño. Me tocó ver en vivo en la papelería de Airpad el tema de los CES. O sea, como esta parte de que se va a acabar el mundo, ¿no? Ya va a empezar ahí un caos mundial, que sí lo fue. Pero bueno, desde entonces por acá estamos. 2001 ingresaste. 2001 ingresé a estudiar diseño gráfico. Ok. Duré 4 y medio.
tuve oportunidad de irme a intercambio, estuve a las 6 meses en España, y entonces tuve como 2 generaciones, ¿no? Los primeros 4 semestres, y luego los segundos 4 semestres. Entonces tuve muchos pasativos, eso todo lo bueno. Ya, Pero bien, por ahí, y siempre fue claro para ti, o sea, la UDG, vamos. sí, mi papá es jubilado de la UDG, él es médico, fue profesor de la UDG toda su vida. Okay. Mis hermanos también estudiaron en la UDG. Fíjate que algo que no mucha gente sabe es que durante mi infancia y adolescencia jugué básquetbol. Jugué básquetbol, pues digamos a un buen nivel más o menos, con la selección Jalisco y demás. Entonces, saliendo de la prepa me ofrecían una beca para estudiar en Toluca, en el TEC de Monterrey, pero Campus Toluca. Y fui a hacer mis pruebas y todo, y me dijeron, pues sí, con ciertas condiciones, pero sí me aceptaban, ¿no? Pero me llamó la camiseta, no pensaría que no es cierto, pero sí, me llamó mucho el alma mater, ¿no? Porque en mi casa todos fueron egresados de la UDG, mi papá fue profesor de la UDG, mis hermanos que estudiaban ya en ese momento de la UDG, entonces pues para mí era como que sí me daba cierta nostalgia, digamos, de no estar en la UDG, venía de prepa UDG, Sí. entonces pues ahora sí que dije, aquí aplicamos, y así fue como llegué. Obviamente es importante al momento de elegir una escuela, pues que vaya con tus valores, ¿no? Entonces, si te formaste en valores de la Universidad de Guadalajara, pues obviamente eso también llama, ¿no? Porque es claro que vas a estar conviviendo con otros alumnos que piensan muy similar a ti o que tienen también esto, y pues se siente uno más cómodo en donde pues es tu tribu, ¿no? Y también que es la escuela pública, ¿no? Yo siempre he creído mucho en la educación pública, laica, gratuita, y como que es el tema de otro tipo de formaciones, otro tipo de perspectivas, otro tipo de condiciones económicas. Digo, no es que esté mal, pero yo siempre he estado un poco más del lado de escuela pública, ¿no? De escuela gratuita, pues. Claro, es por eso, pues, también por lo que dije. Okay. Y también estás enamorado del quad como todos los que egresan del quad. Enamoradísimo del quad. Digo, salí nada más 6 meses y regresé. Okay. Cuando salgo de estudiante, a los 6 meses, hubo por ahí la coyuntura, se me da la invitación y entré a clases. Entonces, pues, llevo ya de profesor 19 años, cumplidos ahora en agosto. Okay. Pero entré de 22, entonces está bien chavito. Entonces, sí, o sea, llevo, digámoslo, 25 años en el quad, 24 años en el quad, con un descanso, un break de 6 meses, cuando salí de la licenciatura, y entonces estuve ahí 6 meses de prueba, andar buscando suerte, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué fue lo que te motivó a buscar el intercambio? O sea, si estabas tan como conectado con la universidad, ¿qué fue lo que te llamó a decir, bueno, vamos probando un intercambio? Pues la experiencia de viajar 6 meses a una edad donde no tienes responsabilidades, donde puedes irte a dormir en la calle, en un viaje, de mochilazo, esa parte como que me hacía falta. Mi hermano, bueno, uno de los dos, tengo 2 hermanos, también él tuvo oportunidad de irse también a intercambio cuando estudiaba. Él es de contaduría, de acá del buceo. Entonces, él tuvo oportunidad de irse a intercambio. Entonces, cuando regresó, pues me criticaba todo el avión, ¿no? Esta aventura, pues, de pues, irse a buscar suerte. Claro, con un boleto de regreso a casa, no decirte allá vivir. Y pues fue un tema, la verdad es que me encantó. Entonces, tuve oportunidad de estar en Madrid durante 6 meses y pues de ahí, cada que podía en algún momento dado, pues viajes express o lo que fuera, con presupuesto cero, básicamente, ¿no? Atunas en la mochila y viajar. Justo lo que te quería preguntar. Suena siempre como una aventura, pero es una aventura muy cara. Sí. O sea, el intercambio no te para todo. No. De hecho, en la UDG, los intercambios son, te conseguimos la matrícula y ya. O sea, no pagas la escuela, que no es cosa menor. O sea, un semestre en una universidad pública, en cualquier otro lugar, es bastante caro. Claro. Pero, pues bueno, yo trabajé previo a esto durante un buen rato de mesero, y pues aquí juntaba la alcancía, el cochinito, que la verdad es que tampoco me alcanzaba para todo el viaje,
sí con el apoyo de mis papás, me dijeron, bueno, pues hacemos ese esfuerzo también de Valles, aprovechalo, y bueno, siempre sí, o sea, sí con el apoyo de ellos, pero también pues, trabajé durante un ratito antes para poder Claro, sí. montarlo de ahí mismo, porque no es tan fácil, ¿no? Sí, que me parece interesante decir esto, ¿no? Porque por lo regular los que se van de intercambio nunca mencionan esta parte, ¿no? O sea, obviamente se concentran más en la experiencia, en qué clases les dieron, qué tipo de materias recibieron, si aprendieron catalán, si tuvieron un maestro italiano, no sé. Todo esto que está como alrededor, bueno, en términos de diseño, pues para tener una formación muchísimo Sí. más global. Pero es un gran esfuerzo y es un gran reto. De entrada creo que para aplicar hay 2 lugares o 3 lugares por semestre, algo así. Entonces, el que te hayan dado el intercambio quiere decir que tenías un perfil destacado y que también buenas calificaciones. Sí, fíjate que ese tema de las certificaciones, no sé en qué momento, pero se me dio más o menos de manera, no digo que fácil, pero tenía resultados. De hecho, cuando me gradué en el acto académico, yo salí con la excelencia académica, por medio de 95 y un poquito más. Y cuando me nombraron don, quedó como que, ¿y por qué no? ¿Cuándo, no? Porque, o sea, no era de que me pasara todo el tiempo estudiando y demás. La verdad es que, pues, a todos los conocí, pues, de cotorreo, en las fiestas, Claro. pero sí cumplía con las actividades, pues, ¿no? Entonces, se dio el resultado, se dio bueno, tuvimos por ahí la oportunidad de ir para allá, pero sí, siempre, pues, con respaldo familiar, ¿no? Claro. Es muy difícil que alguien con su propia cuenta, pues, pueda costear Sí, el costo ahorita allá. claro, sí, totalmente. Y enfocándonos en el tema de diseño, ¿qué crees que aportó para ti el intercambio? Eh, o sea, hay mil ejemplos y casos, ¿no? Que a lo mejor se fueron y pues era más ir a divertirse más que la escuela o lo que sea. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Fíjate que yo tomé allá 3 materias, o sea, porque además no era carrera de diseño gráfico como tal, era de publicidad y relaciones públicas. Entonces, este tema que decíamos numérico, de la mercadotecnia, y de toda esa parte, ahí era. O sea, sí era un perfil mucho más administrativo que creativo. Entonces, el sistema en el cual me tocó a mí cursar allá, no me encantó, lo tengo que decir, en cuanto a que pues, eran grupos gravísimos, no eran grupos de 80, 100 personas, y era una cátedra. El profesor separaba de este grupo, daba su clase, y todo el mundo, yo le pedí después, apuntar todo, casi cada palabra te decía algo. Y lo entendí después porque el examen valía 100%. Entonces, en la semana de exámenes, no se iba a la biblioteca. Todos los chavos están ahí estudiando casi 24/7. Y, o sea, un estrés horrible. Porque el examen vale 100%, ¿no? Entonces, yo acostumbrado que en el QUAD era mucho la evaluación continua, esta parte de te van valorando lo que vas haciendo, entregas proyectos o etapas de proyectos. Y allí la verdad es que era todo meramente teórico, ¿no? Una clase como se cree en otras películas, que el profesor se para al frente y está un auditorio. No el auditorio como tal físicamente, pero sí 100 personas en un salón grande, ¿no? Entonces, sí aprendí por ahí algunos temas relacionados con mercadotecnia de un profesor bueno, Merca. Otro que era acerca del uso del lenguaje publicitario, como el lenguaje, la retórica, la argumentación, que hasta ese momento yo no tenía como mucha noción de lo importante que era. Curiosamente, después de ese intercambio, agendé materias con profesores que sí se metían mucho más al tema de la argumentación. Y entonces como que me hizo clic, ¿no? Esta parte decía, no es únicamente hacer cosas que se vean estéticamente bien, sino todo lo que hay detrás de la persuasión, de la comunicación y del uso del lenguaje para que el mensaje llegue como debe de ser y que que persuadas a tu auditorio a que lo que estés diciendo pues es cierto, ¿no? Claro, Porque esas son las que más yo lo que veo con algunos diseñadores es que esto que mencionas tiene que ver
como, no sé si esté correcto el término, pero como la parte intelectual del diseñador. Creo que por lo regular están muy concentrados en la parte visual, en que sea un gráfico atractivo, en que si la sombra, en que si los efectos con Photoshop, y toda esa parte, ¿no? Y también lo veo en las conferencias o en estos congresos, ya no hay tantos, pero bueno, en su momento como que hubo un boom de esto. Y todas las preguntas eran hacia la parte visual, ¿no? O sea, era muy raro que algún estudiante levantara la mano y dijera, oye, ¿qué figura retórica estás usando? O, oye, tu metáfora me parece que no está bien aplicada. No, o sea, siempre era, ¿qué programa usaste para cambiarle el color de los ojos? ¿Cuánto cobraste? No, era la pregunta clásica. ¿Cuánto cobras por También. ¿Y tú cuánto cobras? Exacto. Entonces creo que antes, muy probablemente nuestras generaciones, porque tú eres 83, yo soy 84, estamos muy similares, creo que son de las últimas generaciones que visualizábamos el diseño como estas personas, digo, a lo mejor sin sonar tan pretencioso, pero intelectuales, ¿no? O sea, que nos gustaba leer, investigar, argumentar, decir, bueno, esta idea tiene que ver porque, mira, ya me leí estas tres cosas y a partir de esto encontré ciertos insights para desarrollar esta pieza. Por lo tanto, más allá de que sea visualmente increíble, te estoy diciendo por qué está construido este proyecto de diseño. Y actualmente creo que muchos chavos están muy concentrados en lo visual y que incluso si les preguntas, oye, pero ¿cuál es la idea? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la idea de tu pieza? Pues lo que me pediste. No, pero ¿qué quieres decir con tu pieza? ¿Cuál es tu argumento, no? ¿Cuál es tu ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué elegiste qué o cuál, las formas o qué? O sea, ¿cuál es tu línea de exploración? Porque al final, y nos pasaba en las aulas, ¿no? Ponen un proyecto y cada uno lo resuelve de maneras muy distintas. Entonces, cada uno va teniendo, a ver, a mí se me ocurrió irme por la ubicación geográfica. A mí se me ocurrió ir por la historia. A mí se me ocurrió por las formas. O sea, siempre hay una idea. Pero como que actualmente yo veo que esa parte de la argumentación, la investigación y el sustento de las piezas de diseño se queda como un poquito ahí diluido. Por ahí decían, pero hay una frase que me gusta mucho, que uso mucho en el aula. No sé quién la dijo, lo debo de decir, que decía que la creatividad es 90% transpiración y 10% inspiración. El hecho de estar afilando el hacha para cortar el árbol es más importante que cortar el árbol, ¿no? Entonces, la cultura general, esta parte de leer, no de diseño, o sea, sí de diseño, pero no solamente de diseño, sino leer de otro tipo de literatura, es la herramienta, creo yo, más importante del diseñador. El hecho de conocer un poquito de muchas cosas. Un buen amigo mío, colega, tipógrafo, Isaías Loaiza, estudia en IMA, en un estudio de tipografía, no es universidad, pero que ellos hacen mucha tipografía de medida. Ellos, cuando contratan personal, cuando Isaías, que buscan un perfil que sea un conocimiento en forma de T, que sepa mucho de muchas cosas, pero que se profundice en una. Es decir, tener suficiente cultura general para poder resolver un proyecto de muchas áreas, pero tu área de expertise es esta. O sea, vas a abonar todo un poco, pero esta labor va a ser la tuya. O sea, tú eres experto ahí y te vamos a dejar aquí la responsabilidad de esa parte del proyecto. Entonces, esa idea del diseñador general, a mí me parece similar a los extremos, que es una formación interesante, ¿no? Antes el diseño era diseño, no había apellidos. Entonces bien podían hacer un mueble, como podían hacer tipografía, como podían hacer un libro, como podían hacer inclusive piezas de arte, ¿no? Cada vez la hiperespecialización del diseño te va llevando a perfiles un poquito más, como más técnicos, y que al final de cuentas se va haciendo como yo me enfoco en lo mío, en lo mío, en lo mío, en lo mío, y me olvido un poco de lo demás. Y esa parte creo que pasó, que muchos estudiantes empezaron a querer irse por la parte plástica, por la parte estética, por la parte visual de los proyectos, sin tener muy claro qué es lo que estaban haciendo detrás. La verdad es que, por lo menos desde que yo soy profesor,
hemos hecho un esfuerzo por sí meter un poco más esta escuela del razonamiento previo, ¿no? Decía un amigo nuestro, colega, Luego Calles, que decía que se diseña acá y se grafica acá. O sea, diseñamos con el cerebro y graficamos con las manos, ¿no? Diseñar, designar, dotar de sentido a algo. Entonces, en las clases que yo tengo el gusto de impartir en la UDG, pues justamente hacemos eso, ¿no? Primero hacemos un estudio, un brief, conceptualizamos, definimos qué y después vemos la forma más correcta, por lo que queremos ser la forma más correcta o más clara para graficarlo, para pasarlo al papel, por la computadora, por donde sea, ¿no? Entonces, yo doy una clase que es de lettering y es un proyecto de lettering para todo el semestre. Y muchos quieren llegar de primera instancia a echar lápiz, ¿no? A rayar y explorar, porque es muy tentador hacer eso. Pero nos pasamos casi medio semestre definiendo características de cómo debería de ser este proyecto para que después lo puedan graficar y que el resultado pues, sea acorde a la estrategia, no a lo que me gustó. No es Facebook, no es like o no like, sino es funciona o no funciona. Y por ahí creo que va a estar padre, ¿no? Muchos diseñadores aterrizan esto que me acabas de compartir con, no sé, no me voy directo a la computadora, ¿no? O sea, primero tengo que hacerlo con mis manos y en papel y lápiz para después construirlo. Pero creo que también tiene que ver justo con esta pensar, pero como somos visuales, pensamos con papel y lápiz, ¿no? Entonces, creo que es por ahí que recomiendan mucho el tema del bocetaje y de la exploración manual, pues eso, para que pienses a través de ideas rápidas, pero que finalmente lo pienses, ¿no? A lo mejor habrá ciertos diseñadores que tienen la habilidad de, pues no sé, estar acostados pensando qué podrían hacer, y del momento llega el momento de eureka, aterrizar un gusto rápido y después construirlo, pero habrá otros que parte del proceso creativo es estar haciendo rayas. Y esta transfiguración te decíamos, ¿no? O sea, que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Eso, vamos a empezar a trabajar, a leer, a bocetar. Hay un autor que a mí me gusta muchísimo, tengo el gusto de conocerlo personalmente, Román Esqueda. No sé si ya alguna vez te lo han compartido aquí en el podcast, seguramente sí. Tiene un libro que se llama El juego del diseño, que justamente habla de los procesos mentales que o sea, que el cerebro sigue cuando tienes una idea. Y en las clases lo que hacemos es intentar hacer como la ingeniería inversa del proceso. ¿Cómo tu cerebro piensa naturalmente? O sea, ¿cómo piensa de manera, digámoslo, espontánea? Para intentar que cuando no viene la inspiración, ¿qué haces, no? Entonces, ¿qué mecanismos seguiste cuando te inspiraste para intentar replicarlos? Y es una parte importante, ¿no? Como de tener mecanismos para que cuando las musas folleran, que a veces llegan cuando quieren, O que llegan, pero no les quieres para trabajar. o cuando llegan para otra cosa. Exacto, ¿no? O sea, te llegan a las 12 de la noche y dices, No. El estilo de eso de no. Hoy no. Hoy no es lo bueno. Pero entonces, ¿cómo poder sí mecanizar un poco esto para, si no te llega la inspiración, forzar un poco la mente para abrir diferentes canales o diferentes vías para generar Algo que ya en mi ejercicio profesional yo encontré de mucho valor es que cuando era estudiante tenía la materia que más odiaba y que me daba más sueño. Bueno, tuve dos. La primera fue metodología de investigación, porque no entendía, y muy probablemente sea por el profesor que tuve, que no, o no lo supo llevar a proyectos de diseño, o no sé. O tal vez también tiene que ver que se mezcla un poco con el proyecto de tesis. Entonces, siento yo ahí que habría que tener como una división. Digo, no sé actualmente cómo se imparta esta materia, pero bueno, lo que sucedió es que yo no la quería, ¿no? Para nada. Y ya después, con mucho tiempo ya ejerciendo y egresado y bla, 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 me di cuenta de que la metodología es la clave. Porque, y lo he dicho en algunas otras charlas y con otros colegas, les digo, es que es la receta para hacer un pastel. La receta para hacer el pastel, pues hay 5 pasos. Primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5. Vas a terminar con un pastel
quién sabe cómo vas a ver, si esté bueno, si esté malo, si es de chocolate, si es de zanahoria, no sé, pero vas a llegar a un pastel. Y eso hace que cuando lo entendí, me relajé muchísimo en mi ejercicio porque a mí me estresaba mucho que tenía una construcción de carrera de diseño editorial, pero luego llegaba un proyecto de diseño tridimensional y luego llegaba un proyecto que era de algo digital y me daba muchísimo estrés porque decía, es que yo no he hecho esto, ¿cómo lo abordo? A partir de todos los fundamentos que ya tengo, pero sin sentirme nervioso. Y al seguir las metodologías te das cuenta que, o sea, llegas al resultado, porque no te enfrentas a la hoja en blanco, te enfrentas a un libro, a un artículo, a una película, a una canción, y eventualmente las ideas empiezan a llegar. Y seguramente ya hubo quien lo hizo de forma, o sea, como de forma adecuada, y seguramente ya hubo quien documentó su proceso, y ya hubo quien puedes inspirarte, que no inspiratearte, dice por aquí, ¿no? O sea, que inspirarte en el proceso y saber, bueno, ya funcionó esta metodología en este contexto en particular. ¿Se parece el contexto? ¿Lo puedo aplicar acá? ¿O puedo partir de este proceso para adaptarlo a mi contexto que tengo ahorita? Entonces, pero vamos de nuevo, todo está en investigar, en leer, en documentarte y no confiar en las musas. Sí. A veces son medias tramposillas y Sí, claro. o sea, no son tan malas como a veces uno puede pensar, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de esta parte de la investigación? ¿Cuando estabas en Madrid y regresaste a tomar materias o ya siendo egresado? No, durante la carrera todavía tuve por ahí profesores que, o sea, tienen mucho que ver también con la formación de los profesores, ¿no? La generación nuestra, y te consta, muchos profesores eran diseñadores industriales y a ellos les tocaron profes arquitectos o artistas plásticos. A nosotros ya nos empezaban a tocar profesores diseñadores gráficos, que a lo mejor no tenían tanta experiencia docente como los otros, pero ya eran de tu propia profesión y entendían mejor la mecánica del diseño como tal, ¿no? Yo tuve en la última materia gestión, que era de diseño consciente, ya en el último semestre, un gran profesor de Dani Gutiérrez, amigo, buen amigo hoy en día, que él entró de suplente, ¿no? Teníamos otro profesor, también un buen amigo mío, Diego Mora, coautor del libro que me acabo de compartir, pero él, justamente como tenía un montón de chamba en la empresa, pidió permiso y lo cubrió Daniel. Y la verdad es que con Daniel yo entendí de manera mucho más clara, mucho más centrada, todo este proceso o sea, ahí conocí a Ronald Esqueda, ahí conocí temas más a fondo y entendí el tema de la retórica, ¿no? Porque a veces pensamos que la retórica es hablar en griego, con términos un poquito ahí como rimbombantes, y la verdad es que si le quitamos todo este bluff académico, pues es lo que hacemos todos los días. Sí. O sea, hablamos en metáforas, hablamos en líneas, en sinécdoques, en toda esta parte. Y entonces ahí entendí cómo podríamos hacer esa ingeniería inversa, ¿no? Y sí, ahí fue. Si lo entiendes, pero quiero que lo leas y que escribas un documento en donde también argumentes lo que estás diciendo, ¿no? Una cosa que no hacemos y que creo que debería ser también muy bueno es escribir lo que pensamos. Porque cuando lo hablas, de repente sacar uno hablando y te puedes ir 2-3 horas dando vueltas al círculo, ¿no? Pero cuando tienes que ponerte a escribir, tienes que darle una estructura, tienes que darle cierto orden a las ideas, queda todo mucho más claro. Y yo creo que escribir, redactar, es un ejercicio que se está perdiendo cada vez más en el diseño, justamente porque debemos ir a la parte plástica, estética, bonita, que se vea bien, pero no estamos argumentando en palabras tanto orales o escritas, ¿no? Yo creo que escribir es un tema bien importante. Sí. O sea, te ayuda a enfocar y estructurar mejor tus ideas. Algo que por formación fui aprendiendo en agencias con algunos mentores que tuve es que previo a diseñar, o bueno, como a la par del diseño, tenías que elaborar la presentación con la que ibas al cliente y le ibas a entregar el proyecto, ¿no? No era nada más que hicieras el gráfico final, el logo, la papelería, lo que fuera,
sino que tenías que armar la presentación. Y el armar la presentación te genera justo esto. O sea, que tengas tú cómo vas a ir contando la historia y cómo vas a ir aplicando sin querer la metodología para que la entienda un usuario que se va a enfrentar a una pieza de diseño que no tiene idea de nada. O sea, para ti es muy claro, ¿no? O sea, tú lo hiciste. O sea, para ti es muy claro, es obvio. Pero lo obvio es duda que no existe, ¿no? Entonces, sí es un tema que sí prepararte para explicar. Digo, yo aprendí esto con la tercera de clase, ¿no? Empecé a entender muchas cosas cuando tenía que preparar para explicarle a un grupo. Y yo entré a clases desde por 2 años. Entonces, justo es lo que te quería preguntar. ¿Dar clases fue tu primer trabajo? Lo que pasa es sí y no. O sea, el diseño, o sea, o que tenga que ver con el diseño, pues sí, ¿no? Yo, o sea, ya tenía algunos clientes desde que estaba en cuarto, quinto semestre en la clase justamente de impresión. Me gustó el tema de la gestión de proyectos de impresión y comencé a generar algunos clientes de impresión y algunos de diseño, ya sabes, ¿no? Papelería básica, el logotipo que cobras en 300 pesos porque es a lo mejor tu tío, familiar, tu amigo. Pero me dediqué mucho al tema de la producción gráfica, ¿no? Entonces, salgo de la escuela, empiezo a tener algunos clientes y dije, voy a darme un tiempo para buscar, o sea, si voy a buscar un empleo fijo, como tenía ya poquito de ingreso, o sea, pero algo, tenía chance de estar como buscando un buen empleo, o sea, fijo, ¿no? Se da la oportunidad esta de que te da clases y mis clases eran, no sé, lunes de 11 a 1, jueves de 9 a 11, martes de 1 a 3. No había forma de tener un empleo que compaginara horarios de 9 a 2 y de 4 a siempre, como a veces son los empleos de diseño, Así es. con las clases, ¿no? Entonces, eso me forzó a no buscar un empleo fijo de oficina, sino a buscar clientes. Yo nunca he trabajado de manera fija en la oficina en diseño. Toda la vida, desde que entré a clases, pues me he obligado a buscar clientes, ¿no? Diseño y en producción gráfica. Pues porque no me dan los horarios para eso. Y me gustó. Que luego te das cuenta de otra cosa, ¿no? Cuando, o sea, uno piensa, oh, voy a ser mi propio jefe. Voy a diseñar lo que yo quiera. Y te das cuenta que pasas el 80% del tiempo haciendo administración y el 20% del tiempo haciendo diseño. Pues porque o sea, alguien tiene que cobrar, tiene que cotizar, tiene que prospectar, tiene que entregar, tiene que facturar, tiene que hacer toda esa parte. Y el día tiene nada más 24 horas, ¿no? Entonces tienes que, pues, dedicarle más tiempo a administrar que hacer diseño. Entonces, sí, no he tenido como un empleo, digamos, de oficina, salvo mi propia oficina. Claro. Pues la traigo en el celular muchas de las veces, en el coche, manos libres, y de ahí llamo con proveedores y voy y busco y demás, ¿no? Claro. Ok, interesante. De alguna manera termina siendo un emprendedor del diseño, ¿no? Que por lo regular la formación te va llevando o bueno, al menos a mí me tocó esto, en gestión era hacer tu portafolio para conseguir trabajo. Cuando, ¿por qué no? Pues vamos armando tu menú de servicios, ¿no? Cómo lo vas a cobrar y cómo vas a abordar los proyectos y cómo vas a administrar. La verdad es que en algún punto, yo sé que hay muchos diseñadores que romantizan mucho el diseño, la ejecución del diseño, pero eventualmente creo yo que cuando empieza a crecer tu proyecto o te empiezas a consolidar un poco, tienes que entrar al Excel. O sea, tienes que entrarle a la parte administrativa y muchos diseñadores lo toman como no un retroceso, pero como esto no es lo mío. Entonces yo lo que siempre les digo es, pues es que si haces diseño, tienes que saber vender tu diseño. Y si haces diseño y lo vendes, tienes que saber cobrarlo. Y también tienes que hacer tu parte tributaria. Sí. Y tienes que contratar un contador. O sea, a lo que voy es que, y siempre se los digo a los chicos que trabajan conmigo, ¿no? O sea, un médico, claro que sabe un bisturí, dónde están las venas, pero también son buenos cobrando. Y tienen, por lo regular, la mayoría tiene su trabajo como de horario fijo en algo hospital, o sea, y también tienen su consulta privada.
Y los abogados, igual. Y yo decía, bueno, ¿y por qué los diseñadores no pueden hacer eso? O sea, ¿por qué no el médico dice, ay, qué fastidio cobrar, yo quiero operar todos los días y ya? Pero porque ellos sí pueden, ¿no? Entonces, era algo que a mí, siendo estudiante, me causaba mucho ruido. Y cuando ya me tocó emprender, pues ya dije, no, pues tengo que entrarle a esto, ¿no? Además, mi familia siempre fueron de tener empresa. Entonces tenía como más esa formación de tener a lo mejor una vista más completa, ¿no? Comercial inclusive, ¿no? Sí. O sea, cómo aprender a gestionar temas de proveedores, temas de magos y demás. Sí, digo, o sea, si no quieres dedicarle todo el tiempo que te implica este tema de administración, pues entonces contrata a un administrador. Y tienes que hacer suficientemente rentable tu negocio para que te dé para pagarte tu sueldo, para que te dé utilidades aparte y aparte pagar el sueldo de las personas que te van a apoyar, ¿no? Y los empresarios, como dicen ahora, los de mente de tiburón, tienen una frase que se me hace interesante que dice, tu negocio tiene que dar hasta para que te roben. Tristemente. Pero sí, ¿no? O sea, tienes que prevenir ese tipo Así es. de temas ahí, pues que no estamos exentos. Pues. Claro. Oye, ¿y entonces en qué momento te empiezas a enamorar de la tipografía o desde siempre fue esta parte? No, fíjate, bueno, después caí en la cuenta que sí. Un poquito, te pongo en mi contexto, ¿no? En la secundaria, yo te lo comenté hace rato, en la secundaria me tocaba estar en estas áreas como de artísticas y demás. Y después caí en la cuenta que desde chavito hacía, en las carpetas donde metíamos las láminas de dibujo industrial, ahí de repente pues hacía mi nombre con letras como tipo graffiti. Nunca me dio una pared, pero siempre hacía como estas letras con hachas y demás, ¿no? Y los compañeros les gustaba y me pedían sus nombres y yo, sí, como no, yo te lo hago con mucho gusto. Desde entonces me gustaba como el tema de la proporción de las letras, pero yo no sabía que era tipografía, evidentemente, pues en la secundaria, ¿no? Cuando yo estudiaba, pues 2000, 2001, 2002, el Sí, boom, creo que ahí fue el boom del graffiti, ¿no? Bueno, o sea, que era como algo que veíamos. También yo recuerdo estos dibujos como de hacer algunas líneas, luego unirlas y ya hacías una letra. Pero que era como en la aburrición de la clase. pues, te pones ahí a bailar, Sí, ¿no? O esta que seamos como globos, ¿no? Que era como la letra inflada y ya nada más le decías los ojos y ya te empezabas a construir palabras. Sí, de hecho, o sea, me toca dirigir algunas tesis acá en la escuela, en donde sí hay chavos que se dedican a investigar eso, ¿no? O sea, como la historia del graffiti, porque les gusta el graffiti, y han sacado proyectos bien interesantes sobre eso, ¿no? Sobre cómo, pues, la expresión urbana lleva de repente a formas de letras, tal vez no tipográficas, que vas a tener o sea, no sé, una web tipográfica con esa forma, pero sí a lettering, sí o sea, hasta logotipos y demás, ¿no? Pero lo que yo iba es que en esta época de los 2000 nos tocó el boom del .com. Entonces, ¿no? Empezamos a todo el mundo quería páginas de internet, este en Flash, donde tenías la entrada de la página, tú me puedes muy bien de la de Leo Burnett, esta agencia importantísima gringa, y la entrada de la animación. La línea, ¿no? Era la línea negra. Venía Fondo blanco y que era como un camino, ¿no? y se iba haciendo como que era un wow. Entonces, yo quería hacer eso, ¿no? Y también me gustaba mucho la fotografía. Entonces yo quería ser fotógrafo, o sea, como dedicarme a hacer fotografía como, no pasatiempo, pero sí como una parte creativa, pero también el tema del .com. Nada más he dejado brincar ahora, ¿no? Entonces, pero luego me di cuenta como que no me encantaba esa parte. Siempre hay clases, y yo digo profesores, que marcan un poco tus intereses, ¿no? O sea, siempre una clase, como tú dices hace rato, que es de metodología y la investigación, no está bien impartida, es lo más pesado del mundo. Pero cuando una materia te la hacen llegar de una manera accesible, que le ves lo práctico, dices, wow, quiero eso. Y yo soy súper enamoradísimo de las cosas. De repente llega un profesor con algo que logra engancharme y digo, voy a dedicarme a esto. Y luego llega otro y no, sí esto, pero también aquello. Y empiezo como a acumular cosas que me gustan, ¿no? Entonces, yo tuve una clase de editorial en donde me gustó mucho esa materia.
Fue justo cuando llegué al intercambio, que llegué un mes después de que inició aquí en el cual las clases, ¿no? Y el profesor era muy estricto y le dije, oye, mira, dame chance de, no, no, ya ni te pares, tú ya lo probaste por faltas. Oye, pero mira que vengo de acá, es tu problema. Digo, mira, o sea, dame chance. Yo te entrego dentro de 15 días lo que hayan hecho hasta ahora y luego vamos al corriente. No, pues vas a poder. Pues dame chance nada más, o sea, si vemos que no, ya me salgo, no te molestas más. O sea, pues como quieras, ¿no? Me gustó mucho la materia, entonces me empecé a clavar mucho y logré recuperar todo lo que había hecho ya los demás y así, ¿no? Entonces, me encantó esa materia y yo dije, me voy a dedicar también al mundo editorial. Después también tuve estas materias de argumentación, de identidad gráfica, y dije, quiero dedicarme al tema de la identidad de los logotipos, ¿no? La tipografía me gustaba, pero no era así como que algo que me apasionara. Cuando entro a dar clases, se viene a mi papá del departamento, Edgardo López, que era jefe ese momento, se le ocurrió la idea de hacer un diplomado en tipografía y diseño editorial. Entonces invita a coorganizar, a coordinar este diplomado a otro profesor, Paco Cáiz. Y empiezan a armar un diplomado para los profesores, gratuito, en donde me tocó conocer a las personas que yo leía, ¿no? Que yo veía sus artículos, que veía sus fuentes, y todos una gran capacidad también para enseñar, y me enamoré del mundo de la tipografía. El primer taller que tuvimos como un acercamiento a la tipografía era sobre caligrafía. Pues nos pedíamos plumillas, marcadores y estábamos ahí haciendo cosas. Yo tenía 23, 24 años en aquel momento. Cuando en el taller estaba diciendo mis letras y Paco me dijo, oye, ¿tienes talento para la caligrafía? Para mí era el maestro que todo el mundo citaba, que me dijera eso, me inspiró un montón. Y me gustó mucho la caligrafía, pero después vimos las formas tipográficas y luego la aplicación y luego mi tipografía con los profesores y me encantó el mundo este, ¿no? Pero bueno, fue como una etapa 2007, 2009, ahí más o menos quedó este tema. Después, por condiciones de la vida, me ofrecen y acepto tener un negocio de papelería dentro de la papelería de la Universidad de Guadalajara, pero en Puerto Vallarta. Entonces, yo acá, pues ya lo mandaba a toda distancia y demás, ¿no? Y se organizó un taller en donde vino Meave, gran diseñador tipográfico, calígrafo, ilustrador y demás. Y entonces me tocó como conseguir materiales para el taller, porque me dijo, no había cosas para caligrafía, muy poquitas. Y entonces me tocó conseguir ese material, entonces a tomar el taller con Gabriel Martínez Meave y me volvió como a reenganchar esta parte de las letras, ¿no? No, es que su curso... No, Gabriel es Gabriel. O sea, yo creo que es de los calígrafos más versátiles. Lo que tiene, o yo creo que sucede, que como estudiantes lo hace tan fácil que dices, pues si ese puede, pues yo también. Me tocó ver una plática que dio, o sea, es mucho como exposición de las técnicas, ¿no? De Gabriel. Sacó sus instrumentos de caligrafía, así, o sea, un cálamo, una pluma de ave y demás. Y nos contó la historia de la escritura haciéndola. Agarraba tinta, miren, los egipcios hacían esto, tipo de formas, porque agarraba un instrumento y hacían y dices, no manches, estoy viendo un jeroglífico que veo en los libros de Egipto, ¿no? Y luego fulanito de tal cultura hacían letras como este tipo, un pincel, y entonces lo ejecutaba, y tú veías y decías, no manches, yo quiero hacer eso, ¿no? Y eso me reenganchó un poco con el tema de la caligrafía. Poco después, formé, o sea, como tenía ya el tema de la papelería y empecé a conseguir materiales que no había mucho en México, tuve como esta idea de formar Glifos, que es un proyecto que tengo todavía, aunque está en pausa ahorita, por temas de estudio, pero que era un
un lugar para tener talleres, capacitación en torno a la letra, caligrafía, tipografía y lettering, ¿no? Te hablo de 2013, 2014, la primera actividad que tuvimos, en donde yo organizaba el taller, pues invitaba a los profesores que yo ya había conocido por diversos lugares, vendía los materiales, hacía el taller, me salía a mis talleres gratis porque yo tomaba, y empecé a aprender también un poco de los mejores, ¿no? Entonces, de ahí empezó un poquito como a conectar con el tema de la caligrafía y del lettering, pero no hacían mucho tipografía. Pandemia 2020, todos desquacerados, y justamente Letrástica se les ocurrió la idea de hacer un torneo tipográfico internacional, en donde había varios equipos de 5 personas, y bueno, era como esta idea de crear una foto tipográfica libre, y era como un torneo, ¿no? Cada 15 días nos juntábamos con avances y demás. Ahí me empecé a encontrar con el diseño tipográfico como tal. Sí hacía letras en Illustrator y toda esta parte, pero allí encontré como el mundo tipográfico de ya una foto tipográfica utilizable que tú podías ya y de todo el alfabeto, no solamente de una letra para un logotipo, sino sí. ABCD, coma, espacio, punto, arroba, y lo que implica la programación de eso para que se pueda, o sea, que funcione, ¿no? Los espacios, toda esa parte. Qué loco ahora con la tecnología que ya es súper sencillo, o sea, ya hay aplicaciones. Hay aplicaciones, O sea, sí, no es tan precisa como a lo mejor puede ser los programas especializados, sí, claro. pero ya de no sé, en un TikTok te puede salir, usa inteligencia artificial para esto, descarga esto, convierte todo el abecedario, córtalo, vectorízalo, ponlo en tal aplicación y ya se puede tipear. Sí, ya por ejemplo, Illustrator tiene el Font Self, que es un plugin que tú le pones, que te cuesta creo que 900 pesos, y tú haces tus letras, las vectorizas, las tomas y las mandas a una cajita que tiene esta herramienta, y ahí pues ya hace un poquito la programación, te da opción de poner espaciados y pues ya está, ¿no? Pero sí es un tema, o sea, una fuente, digamos, profesional, sí implica como otro tipo de consideraciones mucho más técnicas. O sea, está bien de forma amateur, digámoslo, para generar proyectos, pero ya un proyecto tipográfico profesional, pues sí implica como otro tipo de herramientas y de programación para que funcione en otro tipo de contexto. Sí, son consideraciones muchísimo más técnicas, ¿no? Probablemente Instagram recientemente que sacó la tipografía de Rosalía, seguramente acudieron a este tipo de soluciones rápidas, ¿no? Que al final, pues en redes sociales tampoco vas a decir, a ver, ¿cuándo está el kerning? Déjame revisar la ligatura. Sí. Simplemente es un contenido efímero que esto lo soluciona. Pero sí tiene que tener algunos temas relacionados con que se puedan ver bien en pantalla. Una pantalla de un celular que mide, o sea, la resolución, el tipo de diseño para que se pueda reproducir bien y desplegar bien en pantalla, sí implica como otro tipo de conocimientos o de instrucciones para que la fuente se despliegue bien en los píxeles de una pantalla, que es diferente que la impresora de chorro de tinta, o que la impresora láser, o que la impresora de offset, ¿no? O sea, tiene como vamos, temas todavía muy técnicos que hacen que las fuentes profesionales, pues, sí sean, digámoslo, todavía un poquito más técnicas que las herramientas que te pueden generar un archivo utilizable como tipografía, ¿no? Y bueno, pues toda esta parte, después tomé un diplomado en tipografía, con tipografía de estudios, y ahí también desarrollé cosas tipográficas. Para entonces ya había sido invitado a coordinar Tipos Latinos. Tipos Latinos es una bienal de tipografía latinoamericana. Digamos que nos reunimos personas de todos los países de América Latina a hacer labor y gestión para promocionar y para validar, digámoslo, no validar, más bien labor para hacer promoción de la tipografía de la región, ¿no? Cada país tiene un representante. Yo fui de 2019 hasta hace algunas semanitas, el de México, en este comité. Y entonces nos tocó organizar la 9ª edición de la Bienal, en donde recibimos
500 proyectos de 12 países diferentes. Pues bueno, empezaste como entusiasta de la Empecé como entusiasta. Pero pues ya estás metido. Estamos metidos mucho en el medio de la tipografía. Profesionalmente tengo un par de proyectos que son para clientes reales, pues vamos, hay dos tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes custom, que son para empresas que te encargan, o sea, son fuentes por encargo, y fuentes retail, que son fuentes que tú las diseñas, las programas, las subes a las plataformas y las vendes por licencia, ¿no? Hay muchas diferencias. En las fuentes custom, generalmente, no es tuya la fuente, o sea, tú la diseñas para un cliente y él la utiliza y tú no la puedes utilizar. Sí, claro. La retail, pues tú vendes licencias de uso, ¿no? O sea, son como mundos diferentes. En México ha habido un incremento bien interesante de la tipografía en los últimos años. Te comento, la edición 8 de la Bienal, México, de la selección de tipos latinos, que es como las mejores fuentes del continente, México obtuvo más o menos el 10% de esas fuentes, ¿no? En la edición 9, que fue el 2022, que fue la que nos tocó organizar nosotros, se tuvieron aproximadamente el 25% de las fuentes seleccionadas de todo el continente fueron de México. O sea, un crecimiento importantísimo de la tipografía. En parte, como fue mi caso, pues porque la pandemia nos orilló a aprender cosas nuevas y algo que se podía aprender, digámoslo, de manera remota, ¿no? Entonces, ha sido, un incremento bien interesante. Y que bueno, cada vez hay más personas haciendo tipografía de primerísimo nivel. Estuve hace poco en el safari tipográfico de Pop Calle y se hablaba de que México está como en esta tendencia de crecimiento tipográfico para ser top 3 o top 5, algo así, global. Yo creo que sí. Cada vez hay más personas preparándose y estudiando en las mejores universidades del mundo en temas de tipografía, ¿no? El estudio Enigma, ellos tuvieron aproximadamente 10 tipografías o sea, eran 100 tipografías de lo mejor de América Latina, 25 fueron de México y de esas 10 fueron de ellos. Y todas ellas son tipografía a la medida, o sea, custom para clientes, para Gobierno de México, para Rotoplas, para PepsiCo, para Chetos, para todas estas. O sea, fuentes que no es saber quién las compra y para qué la usan, fuentes que los clientes las encargan y las usan todo el día, ¿no? O sea, digamos tipografía para la vida real, se puede llamar, o sea, tipografía que sí se va a utilizar sí o sí y pensada para algo muy particular. Justo con Isaías Loaiza hicimos un proyecto que te comentaba, no tenemos todavía posibilidad como de mostrar mucho porque se firmó pues, un acuerdo, un NDA, pero que fue para una empresa de bebidas alcohólicas, con requerimientos muy técnicos para que funcione bien en serigrafía de la botella que vamos a imprimir. Entonces, ese tipo de temas tan específicos, tan técnicos, que hay que hacer pruebas de impresión y hay que hacer un montón de cosas. Es lo que hace la diferencia entre una fuente que tú diseñas, no sabes para qué contexto, cuando la diseñas sabiendo específica, o sea, con un brief muy claro, necesito que funcione en este tamaño, con esta tinta, sobre este material, para imprimir este sistema de impresión. Entonces, ese tipo como de temas técnicos son los que de repente hacen la diferencia entre la tipografía un poquito más profesional que la tipografía que puedes generar con Illustrator, con el FontSafe o con aplicaciones para tu uso personal. Y no es que sea mejor una que la otra, son simplemente diferentes contextos, ¿no? Claro, diferentes funcionalidades. Sí. Y ahora cayendo en lo que preguntan todos los alumnos, ¿y es complicado vender una tipografía? ¿Vender una tipografía? Bueno, si es una fuente tipográfica retail, que la pones en MyFonts, que es la plataforma, digamos, lo más es como el Amazon de la tipografía, y a competir con otras 35,000 fuentes, ¿no? O sea, a ver quién la ve y también
es mucho el tema de mercadotecnia, de cómo hacer llegar a tu fuente para que se visibilice. Ahí, ¿qué es lo que buscamos? Tipografía que sea, o sea, que se haga la tipografía que sea suficientemente estándar para que funcione para muchos contextos, para branding, para titulares, tal vez para cuerpo de texto, tal vez me enfoco más a titulares, tal vez me enfoco más a pantalla, tal vez me enfoco más a impresión, pero que sea suficientemente estándar para que mucha gente la pueda comprar y a mucha gente le pueda servir. Está por otro lado el tema de las fuentes por encargo. No hay muchos clientes que estén dispuestos a pagar lo que cuesta una fuente tipográfica custom, ¿no? Porque pues, o sea, no son $50, pues así es un tema bastante más alto. Pero está la otra parte, el tema de las licencias de uso de las fuentes, ¿no? Las empresas grandes que hacen su propia tipografía, pues no la hacen solamente por el hecho de que quieran diferenciarse estéticamente de los demás, sino porque pagar las licencias de una fuente comercial para los millones de usuarios que tienen en las redes sería extremadamente caro. Les es más fácil, más barato pagar, no sé, $1 millón para hacer su propia fuente que pagar eso, pero cada año en puras licencias. Que es otra parte, el tema legal de la tipografía. En las clases de acá del cual justamente intentamos como hacer esa conciencia, ¿no? De que Justo esa era mi otra materia, ya no te dije. Tenía dos. Era la de metodología y la segunda era todo el tema jurídico. legislación. Legislación. ¿Y qué tal ahora que ya ejerces y dices, No, era importante. te das cuenta que, o sea, pero es eso. Vamos, ¿qué perfiles dan a veces esas clases? Pues abogados, ¿no? Que es como el perfil más natural. Pero lo que decíamos, no se vincula la formación profesional del profe con el entorno en el cual se imparte la materia, ¿no? Entonces, a veces como que es muy árido el tema. De hecho, es curioso porque cuando vemos ese tema en la clase actualmente de tipografía que doy, es de los demás, o sea, que los chavos tienen más interés, ¿no? Que de repente empiezan a ver y dicen, no, o sea, porque les contamos de repente casos, miren, sucedió en tal país este caso, que hubo una demanda y les ponemos de repente los ejemplos de cuánto cuesta cada tipo de licencia. La licencia para pantalla, la licencia para impresión, la licencia para aplicaciones, la licencia para todo lo que viene ahí. ¿Y cómo funciona la licencia, por ejemplo, si una empresa quiere utilizar Arial, que ya viene cargada en Word, pues en cargar Illustrator, se paga de esas tipo de... Si tú tienes la licencia de Word y de Illustrator, pues ya viene incluida dentro de esa licencia. Okay. Que es lo que les digo de repente también acá a los chavos, ¿no? Ya que vemos toda esa parte del costo de licencias, les digo, pero mire, por ejemplo, ustedes tienen en Adobe, tienen incluidas con su renta mensual todas estas fuentes tipográficas. Y ahí dice que son para uso libre. Entonces, claro, siempre y cuando tengan pagada su licencia. Y empieza como estas cosas de decir, ay, pues... Bueno, actualmente ya, creo que ya Adobe logró romper eso. Porque ya con la inteligencia artificial, Ya, o sea, si tienes el programa craqueado o pirata o lo que sea, pues ya no tienes los beneficios de las nuevas tecnologías. claro. Entonces, forzosamente, o bueno, al menos los que sigan diseñando con Sí, sí. Illustrator CS, pero los que tenemos los actuales, Claro. pues ya no te salvas, ¿no? Porque además hubo un tiempo que en el estudio, pues ya esta pantalla que te aparece, ¿no? Que no te dejaba trabajar. Claro. Y ya hubo un momento en que ya no se podía quitar. Entonces ya, pues... Dices que, vamos, sí o sí pagarlo, ¿no? Sí. Y la verdad es que, digo, es un tema difícil de repente para los estudiantes. Pues porque la economía, sobre todo las escuelas públicas, pues no crees que es tan fácil que paguen su licencia mensual, ¿no? Pero sí les hago mucho hincapié en valorar también el trabajo del diseñador. O sea, el pagar la licencia tipográfica es pagar los derechos del trabajo de alguien más, ¿no? Sí. O sea, a nadie nos gustaría que alguien más use, o sea, vaya a nuestro portafolio, baje archivos nuestros y venda un logotipo nuestro, ¿no? Pues porque yo lo hice.
Y los tipógrafos tienen también un hábito que se llama comer, que necesitan de repente, pues, también financiarse de esa parte, ¿no? Y que también el perfil del diseñador tipógrafo, bueno, al menos desde mi perspectiva, son muy puristas, ¿no? Hay de todo. Sí. No sé cómo qué te refieres con puristas para ser más preciso. O sea que son muy, por ejemplo, no toman a la ligera el que utilices una tipografía, ¿no? O sea, tiene que ser, no sé, esta tipografía se diseñó en el año tal, por tal, porque el encargo era hacer una tipografía para esto, entonces no la puedes usar en otro contexto. Y dices, bueno, pero, o sea, sí, pero están ahí, pero a mí me gusta, pero imprime bien, pero se ve bien en cuerpos de texto, pero además no tenía ese contexto. Ni el cliente lo tiene. Ni el cliente lo tiene. Eso es a lo que me refiero de ser un poco puristas y que también en algún momento evalúan la ejecución gráfica o la selección tipográfica a partir de esas bases, vamos. Esos criterios, ¿no? Ajá. Sí, o sea, tienes toda la razón, sí, a veces somos, no sé si incluyen dentro de este grupo como tan purista, pero sí es un tema que, digamos, nos fijamos más en algunas cosas que en otros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor conocemos las implicaciones que pueden tener, sobre todo legales. O sea, a los chavos les decía, a ver, tienes que tener muy en cuenta que el tema legal, el hecho de que no conozcas que existe, o sea, no te exime de que tengas de cumplirlo, ¿no? Entonces, si tú incurres en un uso indebido de tipografía, aunque tú no supieras, estás incurriendo en un uso indebido y te puede generar problemas legales a ti y a tu cliente, ¿no? Uh-huh. Pero sí también, por ejemplo, hay proyectos que son mucho más genéricos, ¿no? Que está bien, funciona perfectamente bien. Muchas fuentes se diseñan para una cosa y terminan siendo para otra. Y está bien porque el usuario es quien les va a dar vida a las fuentes. De nada sirve una fuente en tu cajón. Claro. Entonces, pero hay casos donde sí se ve muy claro que no fue muy agraciada la selección porque usan una fuente tipográfica con trampas de tinta para un anuncio en Facebook, ¿no? O en X, o en, no sé, Instagram. Entonces, se le ven las trampas de tinta que en impresión la ganancia de punto cierra. O sea, que está deformada la letra para que con la impresión el punto crezca y ese hueco se cierra. Si eso no estuviera, entonces quedaría chata la esquina, ¿no? Y está perfectamente bien cuando lo haces para impresión, pero cuando lo ves en una aplicación en físico, un recorte de vinil o unas letras de metal o en una pantalla, pues se ve un poquito extraña, ¿no? Claro. Hay un caso muy famoso, la fuente tipográfica Bell Centennial de Matthew Carter, que fue diseñada para la empresa Bell, que es como Telmex en México, ¿no? Y era para los hilos telefónicos, impresión a 6 puntitos, en papel del más chafa que había, en relativa de offset, o sea, con condiciones extremas, ¿no? Entonces, yo les muestro muchas veces a los chicos la fuente tipográfica así en pantalla, que la ves y se ve súper deforme. Está horrible esa fuente, digo, esa fuente es multipremiada. ¿Por qué? Pues porque fue diseñada para un contexto muy particular. Sáquense de la cabeza que va a ser para redes sociales. Piénsenlo en este contexto. Y entonces dicen, ok, ya empiezan como a caer en la cuenta de que hay fuentes que son genéricas y otras que son específicas, que funcionan ahí. En el mundo de la tipografía, yo creo que las más complejas de diseñar son las que van para cuerpos de texto, ¿no? Porque, Sí. o sea, tienen que ser muy constantes, muy uniformes, o sea, porque van a ser un libro, pues, no es como que digas, pues hago un titular y ya aquí medio ajusto y aquí, pero la que va, o sea, completita, ¿no? ¡Pum! Y que muy difícil que tú puedas ajustar un par de kerning. O sea, tienes que revisar, que hay quien lo hace, revisar cada palabra del libro para ver si hay un ajuste especial que hay que hacer manualmente, ¿no? O sea, sí deben de estar mucho mejor kerneadas, es decir, con mejores ajustes de espacios, deben de ser muy consistentes. Inclusive dentro del cuerpo de texto hay categorías, ¿no? Las que son tal cual para cuerpo de texto, digamos, de 9, 10, 11 puntos,
Las que se van a imprimir en textos pequeñitos de pie de página, que son para 6 puntos, son diferentes. Porque el tamaño, cuando se reduce, la parte más delgadita de esta, de esta A, por ejemplo, tal vez en chiquito ya no salga, ya se desprenda la gota del arco y se ajusta porque es demasiado pequeño. Entonces, hay familias que tienen ajustes por tamaño. Esta es la fuente tipográfica. De las genéricas que tienen los programas de diseño, sí, rápidamente veo que dominas el tema de nombre y hasta autor de la tipografía, pero por mencionar alguna, una que funcione bastante bien para titulares, una que funcione bien para cuerpos de texto, y una que funcione para microtextos. Me podría aventurar a preguntarte, o sea, hasta en eso, ¿en qué se va a imprimir? ¿Sobre qué material, qué sustrato? ¿Va a ser en láser, va a ser en offset y demás? Yo siempre les hago como esta sugerencia. Las familias tipográficas de Adobe, algunas tienen apellidos. Por ejemplo, no sé, Warnock, que es una fuente tipográfica, ¿no? Warnock está la regular, luego la display, subhead y caption. Y tú la ves, es la misma. Pero no, la display es titulares, títulos grandotes. Subhead es subtítulos. La que no tiene apellido es para cuerpo de texto y la caption es para textos pequeñitos. Okay. Entonces, dentro de las familias que ya están disponibles en Adobe, si tú ves, las fuentes de Adobe tienen como esa categoría. Y así como Warnock, está la Garamond Premiere Pro y está Minion y hay fuentes profesionales que tienen estas, o sea, que tú la abres y tienes 50 opciones. Y se dice caption. ¿Y eso qué quiere decir? Es que esa caption está pensada para WordPress chiquitos. Okay. A lo mejor de 6, 7 puntitos, 8, a lo mejor. Justo me acabas de dar algo que no sabía. Justo. Y me acabo de pasar con una colega que quería comprar una tipografía y tenía ahí unos temas de la tarjeta y que no pasaba y no sé qué. Y me dice, oye, dando el paro, cómprame una tipografía que, no me acuerdo de qué plataforma era, pero me dijo, ayúdame a comprarla. Y yo, va. Y pues ya la hago y 18 licencias, ¿no? Y justo esto, como su subcategoría. Y le dije, ¿cuál te compro o qué? Y ella me dijo, no, pues la regular. Con esa hago lo que sea. Ajá. Ah, perfecto, pues está bien. Pero, sinceramente, nunca me había clavado a... sí, ok, ya la descargué o descargas de cualquier lado y viene toda la familia y luego dices, ay, instalo todas, pero voy a saturar la máquina, pero sí las voy a usar. ¿Y para qué quiero todas? ¿No? ¿Y para qué quiero todas? Y dices, bueno, no, la regular. Entonces creo que esto ayuda mucho a eso. Inclusive hay fuentes tipográficas que en el nombre de la fuente viene el puntaje, que te dice, no sé, pensemos en un nombre genérico, el que se me fue, alguno que sí sea, que dice, Garamond, 10 puntos, Sí, Garamond, sí. 11 puntos, Garamond, 13 puntos, 14, y está ahí porque está pensado para funcionar bien en ese puntaje. Okay. Y hay ajustes microscópicos, Claro. sobre todo cuando son más chiquitos los textos, hay menos contraste. Es más regular, digamos. No hay partes tan delgaditas. Todo es más, digamos, casi monolineal. Y cuando son para cuerpos tipográficos grandototototes, entonces sí, como no se va a perder con la impresión, pues puedes poner una parte infinita y una parte súper gruesa y no se va a perder. Claro. Entonces, fijarse en esas cosas también ayuda un poquito a seleccionar Claro. bien la foto tipográfica para que funcione bien. Finalmente, quien da la cara de tu proyecto con el cliente va a ser tú. Y si tú lo haces muy bien y se imprime y dices, oye, pero quedó cortado los textos acá en el pie de página. No, pues el impresor, ¿no? Claro. Y a lo mejor él no tiene la culpa. No, bueno, meterme la culpa. El diseñador es culpa del impresor, el impresor es que el diseño no estaba bien hecho. Claro. Pero fíjate que justo este dato acabas de dar, o sea, tengo ejerciendo diseño, no sé, más de 15 años, y eso era algo que no me había brincado o no lo había... Pareciera muy básico, ¿no? A lo mejor para ti que es algo como muy cotidiano,
pero ahora que me lo estás explicando es así como de... Y te lo voy a decir, yo eso lo aprendí hace no más de 108 años, ¿no? O sea, tampoco es que, o sea, y lo aprendí pues porque es el área en la cual me he clavado, ¿no? O sea, pero, o sea, digámoslo, no es que todo el mundo pueda conocer de todos los temas a profundidad, decíamos, esta parte de la T, Sí, pues porque a lo mejor no, digo, nadie puede tener como esa capacidad de conocer de todo, ¿no? Sí. Pero ahí es en donde, de repente, el trabajar en equipo, dices, bueno, pues a lo mejor, tengo un proyecto de tal, pues voy a ir con un webmaster que sea súper picudo en la parte de programación y demás. Y eso, vamos, yo creo que es como muy importante, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, y siempre la digo también, de Matthew Carter, justamente, que decía que la tipografía, y yo la traslado a la vida, no es un conjunto de letras bellas, sino es un bello conjunto de letras. sí. El trabajo en equipo es lo que va a hacer que se complete la composición de manera genial, ¿no? Claro. Fíjate que el uso de frases también me estoy involucrando en la docencia y creo que es importante que el profesor tenga un poquito de romántico de la materia que imparte para que sirva de inspiración para los alumnos, ¿no? O bueno, yo creo eso y trato de hacerlo así con mis alumnos para romper con el clásico profesor, exigente, conmigo nadie saca 10, el latigazo. O sea, yo prefiero el que quiera aprender, pues que se acerque y le damos más información. Y el que solo viene por la calificación, pues ahí está su calificación, ¿no? Pero sí me gusta tener estos vínculos con los alumnos y conectar con ellos y conectar con el que sí se interesó. Y luego de que al final del semestre ya tienes un clavado que se convierte en tu amigo y que te está mandando mensajes en la madrugada de, ya viste esta tipografía y yo, ya déjame dormir. Claro. Pero me gusta esa conexión. Y fíjate que otro tema que me gusta mucho hacer es contarles a manera de chisme las cosas, ¿no? Porque, digo, tú vas a quedarte con lo que te motivó. O sea, con la información árida la puedes buscar en cualquier libro, ¿no? Justo ayer por ahí veía algún video que decía esto, ¿no? De una maestra que decía, si la información que vas a dar en tu clase la pueden encontrar en internet, ¿para qué va? Busca que la clase les genere algo que no encuentren en internet. Esta parte humana donde con alguna anécdota, con algún chismecito, alguna historia, que se queda más con esta historia que con todo lo que viste de temas ácidos, ¿no? Entonces, sí, esa parte también me parece que puede ser interesante como conectar, ¿no? Y la parte humana, pues siempre va a ser lo más importante. Muy bien. Oye, Jorge, ¿qué sigue para tu carrera? ¿Qué estás buscando? Tienes ya muchos años de docente, estás súper involucrado con la tipografía. Has estado ya, pues, como en ciertos escenarios importantes de la tipografía. Pero, ¿qué sigue para tu carrera? ¿Qué estás buscando? Pues mira, en este momento estoy estudiando un doctorado, entonces me gusta mucho también el tema de la investigación. Es un tema que me gustaría sí abordar un poco más de lleno. Terminando este posgrado, pues sí seguir con temas de investigación, justamente en áreas o sea, que tienen que ver con la educación, particularmente de la tipografía. Entonces quiero por ahí meter un poquito más. En lo profesional, digamos, lo que los clientes que tengo relacionados a la producción gráfica, pues es lo que me mantiene, digamos, lo tranquilo en la parte económica para poder explorar esta parte que quiero hacer como más personal, más creativa, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho meterme al tema de la investigación, al tema académico, me gusta mucho también esta parte de la academia. Y pues bueno, o sea, también buscar temas relacionados con hacer más tipografía. Tengo algunos proyectos que he conseguido en conjunto con otros colegas, pero también es una parte que me enamoró y que no pienso dejar. Lo tengo un poquito en pausa ahorita, Claro, además, sí. porque no me puedo partir en tantas cosas. Sí, claro. Pero yo creo que sí buscar cosas relacionadas con la tipografía. Investigación, docencia y lo profesional. Para cerrar, tengo una última pregunta que me gustaría saber. Dentro de estos equipos que mencionas de
O sea, a lo mejor tener este conocimiento lo que sea. ¿Cuál es cuál es tu posición en un equipo de trabajo tipográfico? Donde tú dices, me va a buscar a mí tal y tal y tal, porque saben que mi granito de arena para esta tipografía va a ser, ¿cuál podría ser? Es una pregunta difícil porque yo conozco muchos colegas que, que son mejores que yo en muchas áreas de la tipografía, pero creo que creo que parte de lo que yo hago es el diseño, digamos, de los signos básicos y el trazado vectorial de las fuentes. Me considero bueno para trazar, me considero ágil para hacer esta parte, ¿no? Y minucioso, imagino. Sí, soy muy clavado en el tema de las curvas. Ok. Los estudiantes que ven este podcast lo pueden confirmar. De repente, muévele el nodo 5 milímetros, 1 milímetro para arriba porque se ve la curva chueca, ¿no? Claro. Cosas por ahí. Esa parte creo que es como la posición que yo podría jugar. No me he clavado mucho en el tema de la programación, por ejemplo, que es otra parte, donde la producción tipográfica es un tema. Pues lo tuyo es el refinamiento. Lo mío puede ser el dibujo vectorial Ujú. y un poco el concepto de la tipografía. Ok, Por ahí puedo ir. perfecto. Pues Jorge, la verdad que disfruté mucho la conversación. Disfruto mucho cuando tengo un colega enfrente que se apasiona también por temas de diseño. Sobre todo en esto que es tipografía que es tan específico, y que bueno, ya me llevé yo también un aprendizaje. Muchas gracias, César. No, pues yo también me la pasé muy a gusto, se me fue el tiempo rapidísimo. Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar por acá y pues esperando poder seguir colaborando con ustedes y con quien nos invite a pasar por acá. Bueno, pues muchísimas gracias. César, muchas gracias, un placer.